Yo le digo lo mismo, es que también estamos pensando, si nos vamos, te tocaría, pues como siempre nos vamos como por la de no pasar por el parque. Bueno, muy buenas noches para todos. Creo que ya estamos todos. Entonces, creo que vamos a dar inicio. Bueno, de antemano darles las gracias por abrir un espacio para con nosotros. Bueno, entonces digamos que mi grupo, mi persona, Sebastián Londoño, mucho gusto. Diana, Giselle y Javier, estamos emprendiendo una investigación acerca del acceso, retención y ingreso a la educación superior para la población con dificultades económicas. Esto hace parte de una entrevista de grupo focal, la cual consiste en dos partes. La primera es una breve presentación de lo que se lleva como investigación y la segunda parte consiste ya en la entrevista como tal, que pues son más o menos cuatro preguntas, son pues muy básicas, muy sencillas. Entonces los dejo con mi compañera Natalia para que inicie con la presentación. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Otra vez muchas gracias por participar. Es para nosotros importante esto, entonces pues reiterar el agradecimiento. Sebas, ¿la pasas, por favor? Bueno, nosotros estamos investigando qué factores inciden en el acceso, retención y ingreso de las personas con dificultades económicas para entrar a una universidad. Para esta investigación tuvimos mucho en cuenta la influencia y consecuencias a nivel económicas y sociales que tuvo la pandemia generada por el COVID-19 en todo el año 2020 y en los meses que lleva del 2021. ¿Por qué estamos investigando este tema? Conocemos que la educación como derecho fundamental siempre debe estar garantizada por el gobierno. En los últimos años, alrededor del mundo se ha evidenciado que hay una mejora en la entrega de este factor de la educación. Sin embargo, aún falta bastante para que sea vital, perdón, para que sea completo. Nosotros dividimos la presentación en dos capítulos de lo que hemos investigado. La primera se llama Teoría alrededor de los factores y aquí resaltamos la importancia de la educación, porque la educación superior tiene un impacto sobre el desarrollo de un país en diferentes aspectos. Como lo dice Misas, la educación es un aparato de reproducción y transformación cultural. Además, para personas que tienen una condición socioeconómica vulnerable, la educación es una forma de movilidad social que les ayuda a solventar esta vulnerabilidad. Realizamos una revisión documental que es la base para nuestra investigación. Ahí tuvimos muchos aspectos que fueron complementados o modificados para escenarios más específicos, en el caso de nosotros, Colombia. Los hallazgos más importantes son el acceso y retención, educación y pobreza, educabilidad y ruralidad. Para resaltar, inicialmente esta investigación solo era sobre el acceso a educación superior, pero al no tener un límite o restricción en el lugar, zona o las condiciones de los documentos, se amplió la investigación a la retención y el egreso. Estos documentos en su mayoría están en español y casi todos son de la región latinoamericana. Aquí podemos ver los cuatro documentos que son base. El más antiguo es del 2018. Bueno, el primero es el acceso y retención. Aquí evidenciamos la desigualdad educativa debido a las condiciones socioculturales y económicas. Se resalta mucho que en una universidad el acceso y retención tienen dificultades por falta de apoyo a la escuela superior y en su mayoría carencia de recursos económicos. Algunas herramientas que han facilitado esto es el apoyo de personas claves, apoyo de la universidad y el mismo desempeño académico de los estudiantes. Su principal aporte es resaltar las dificultades que tienen estas personas con vulnerabilidad y estas se concentran principalmente en el factor monetario. Resaltan otras, también son importantes,
pero se considera que si se solventa el factor monetario, las otras ya son mucho más fáciles de superar. También resalta la falta de apoyo institucional y la falta de apoyo económico. Educación y pobreza. Aquí se manejan indicadores de pobreza y de educación en departamentos de Colombia para mirar qué acciones, proyectos y estrategias implementadas han funcionado para el acceso, retención y egreso de las personas con vulnerabilidad. Se resalta que en departamentos como La Guajira, Cauca, Sucre y Chocó se presenta una eficiencia en la utilización de estos indicadores para superar la pobreza. En especial que hay una falta de conexión entre la educación media y la educación superior, limitando la calidad de esta. En departamentos como Bogotá, Ciudad Capital y Quindío, la eficiencia es mucho mayor al convertir la educación en menores tasas de pobreza. Su aporte es el análisis que hace al estudio, un poco más cuantitativo, dada la relación de la pobreza y el nivel de educación regional en Colombia. Se interpretan diferentes índices y esto nos ayuda para identificar la educabilidad en cada departamento. La educabilidad. Aquí se resaltan los factores que influyen a la pobreza, que la pobreza se mantenga y que la educación no sea accesible. Se resalta principalmente que no siempre es por dinero, no es por la falta de dinero, que es importante, pero que hay otras problemáticas sociales que evitan el acceso a la educación superior. Se encuentran 6 escenarios: educabilidad por oportunidad, educabilidad por inversión, ineducabilidad por carencia afectiva, por estigma, por violencia y la crónica, que es la reunión de las 3 anteriores. El aporte más importante es que es de forma puntual y teórica todos los problemas que rodean a los estudiantes en condiciones socioeconómicas vulnerables. Tampoco permite que se clasifiquen de una sola forma estos problemas, sino se entienda que son muy diversos. Y la ruralidad presenta que la creencia que se tiene sobre la educación en zonas rurales está construida básicamente sobre falsedades, ya que son lugares muy abandonados por el Estado. Hay muchos obstáculos debido a las figuras ausentes de instituciones superiores. También tratan de fomentar que estas personas se eduquen y retornen a sus lugares de origen para ayudar a salir de estas condiciones de pobreza. Aquí lo más importante es que la educación superior para pueblos o sectores rurales es bastante difícil. El Estado los tiene abandonados, no hay lugares resaltantes, no hay recursos y acceder a una universidad privada es bastante complicado. El segundo capítulo se llama Realidades y escenarios. Aquí por medio de una etnografía, que es una forma de contraer muchos métodos y metodologías para una investigación social, se realizó unas entrevistas. La etnografía es importante para esta investigación de corte cualitativo porque ya no estamos bajo el positivismo o naturalismo, que son cosas que simplemente son teóricas y numéricas, sino que se tienen en cuenta los efectos del investigador sobre los datos y resultados. Eso nos deriva a la reflexibilidad, que precisamente es cuando los investigadores se involucran y tienen efectos sobre las conclusiones y discusiones futuras al presentar el trabajo. Para la investigación social esto es muy importante porque no se resta la participación del investigador y lo que le puede llegar a afectar a él. Asimismo, esto deriva en la observación participante, que es el acercamiento con las personas que tienen relación con el objeto de estudio. Nosotros lo realizamos por medio de entrevistas. Para este segundo capítulo
Cada uno hizo entrevistas individuales. Eh, ya después de que realizamos las entrevistas, hicimos una categorización de la información que obtuvimos de estas personas y podemos determinar dos escenarios totalmente distintos. Uno es dado las universidades y otro es dado el lugar del país. Tuvimos una universidad privada en Bogotá, donde la educación superior depende de una persona física o jurídica. Tenemos en cuenta que en la ciudad hay 7 universidades públicas y 50 universidades privadas. Hay mucha ampliación al acceso gracias a cupos de modales virtuales y créditos. Y por ejemplo, en el caso de la Universidad de La Salle hay un proyecto que se llama Utopía. En la Universidad Pública de Cúcuta tenemos en cuenta que la financiación está principalmente por el gobierno, que hay universidades públicas y universidades privadas, pero ya no con tanta diferencia en número. Las ayudas en gastos de comida, transporte y ya físicas monetarias son importantes. Se tiene en cuenta la violencia que ha marcado al país, especialmente el desplazamiento forzado, y que la facilidad de transporte es algo que condiciona a muchos estudiantes porque al no ser una ciudad tan grande, tienen otras formas de transportarse. Como les decía, cada uno hicimos entrevistas distintas, las preguntas no eran iguales porque buscábamos variedad en las respuestas. Sin embargo, tuvimos unos puntos en común, que son cuánto llevan la universidad, los factores que inciden el acceso, qué aspectos inciden en la permanencia y si la universidad u otro organismo brindó apoyos económicos. Eh, Resumimos las respuestas entre comunes, diferencias específicas y las razones que tenían los estudiantes para disertar. En comunes tenemos en cuenta que recibieron ayudas por parte de las universidades o el Departamento de Prosperidad Social. Se dieron ayudas del 30 y 15% también dieron ayudas en transporte y alimentación. En la ciudad de Bogotá se tiene que muchos dejaron de estudiar por un tiempo, buscaron un trabajo para poder ayudar con los gastos de la casa o para pagar el siguiente semestre de la universidad. Incluso algunos estudiaron otro idioma. En Cúcuta aceptaron los subsidios por parte de la universidad para comer, pero también buscaron empleo para sobrevivir a la pandemia y no dejar a la universidad a un lado. Las principales razones para desertar en Bogotá son que los padres no podían costear la universidad, que los créditos como el ICETES son bastante difíciles de pagar y pasar a una universidad pública es bastante complicado. En Cúcuta, el pago de transporte, alimentación y los gastos de materiales de la universidad inciden mucho en el abandono de esta. Ya para finalizar, pusimos algunos testimonios de estos estudiantes y los voy a leer. Me pasó que en un semestre no tenía ni para comer y ya me había ido de la casa porque no había viable quedarme. Tuve que vivir en una bicicleta porque vivía en una loma en Cúcuta y no tenía comida. Entonces yo hablé con el director de bienestar universitario y le dije que no tenía para comer ni para llegar a la universidad bien. Y si me ayudaba al menos con una cosa, yo me aseguraba de ir todos los días a estudiar. Me dio una que se generaba un semestre para pagar por el almuerzo. Y es quedar solventando algo cuando no tienes, me ayudó mucho. Todas las personas tenemos ingresos diferentes y asimismo necesidades y prioridades diferentes. En mi familia una buena inversión sería montar una tienda acá en el pueblo, ya que apenas uno la monta empieza a ver los frutos de ella. En cambio, yo puedo estudiar 5 años y aún así cuando me gradúe no tengo asegurado un trabajo que me ayude a recuperar lo que invertí en esos 5 años de estudio. En un momento de la pandemia mis papás decían que estaban muy precisos de gastos y yo me ofrecí a dejar de estudiar y buscar un trabajo para ayudar con los gastos de la casa. Mis papás no me dejaron. Dijeron que desde que ellos pudieran no me dejarían abandonar el estudio, que esa sería la última opción que tendrían en cuenta. Me decían que me acordara quién los iba a mantener cuando estuvieran viejitos. Pues hubieron ayudas, pero ya en segundo semestre durante la pandemia ya nos hicieron descuentos en la matrícula y no alcanzamos a reunir lo del semestre, por lo que los ingresos de mis padres ya se vieron afectados. Así que este semestre no pude matricularme.
esperar al otro a ver si puedo seguir estudiando. Y pues estos testimonios muestran lo que se tenía en cuenta en la revisión documental, que son problemáticas más allá del dinero. Y aunque esta afecta mucho, pues no es lo principal. Ok, Natalia, vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a proseguir con con la entrevista de Grupo Focal. Entonces, primeramente, pues, nuevamente soy Sebastián Londoño, estudiante de la Universidad de La Salle de Economía, actualmente cursando el séptimo semestre, al igual que mis compañeros. Entonces, lo que queremos ahora es eso, como que una breve presentación donde nos cuenten quiénes son ustedes, qué edad tienen, en qué semestre están, en qué universidad están, y de pronto dónde residen. Entonces, por ejemplo, Santiago Pérez, si quieres podemos empezar contigo. Buenas noches para todos, ¿me escuchan? Sí, señor, correcto. Adelante. Vale, muchas gracias, Sebastián. Bueno, me presento, mi nombre es Santiago Pérez, soy estudiante de Negocios y Relaciones Internacionales, curso noveno semestre y resido en la ciudad de Bogotá. Ok, Santiago, vale, muchísimas gracias por tu presentación. Melissa, podemos seguir contigo si te parece. Bueno, vamos a seguir con alguien más mientras Melissa de pronto corrige su problema de conexión, si es así. Diana, Buenas noches. buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Diana Torres. Estoy estudiando en la Mayor de Cundinamarca, en Bogotá. Estoy en primer semestre de delineante de arquitectura e ingeniería y pues ya. Vale, Diana, muchísimas gracias. Juliana, ¿podemos seguir contigo? Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Juliana Maldonado Cruz. Yo curso sexto semestre en la Universidad Nacional y estudio farmacia. Y ya. Vale, Juliana, muchísimas gracias. Duan, Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Duan Steven Pacheco Sánchez. Estoy estudiando ingeniería industrial. En este momento me encuentro cursando el quinto semestre y estoy estudiando en la Universidad ETSI. Actualmente estoy residiendo en Bogotá. vale, Duan, muchísimas gracias por tu presentación. Melissa, Buenas noches, eh, soy Adrián Melissa Alarcón Pinto y estoy cursando primer semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Santander y resido actualmente en Bucaramanga. ok, Melissa, vale, muchísimas gracias a ti y a todos por su presentación. Entonces vamos a proseguir con la primera pregunta. Es algo, bueno, las preguntas son muy básicas, son muy personales. No se trata de que sea algo pues difícil de tener con el tema, sino pues es algo muy charlado, muy relajado con ello. Entonces, ¿qué experiencia podrían compartir con nosotros con respecto al acceso, retención y egreso a la educación superior por parte bueno, de ustedes como estudiantes a a la educación superior? Entonces, esa va más como de qué tan difícil fue para ustedes de pronto ingresar o si no hubo gran dificultad, si fue algo muy fácil. Entonces, como que nos compartan algo pequeño de ese acceso. Entonces, Santiago, si quieres podemos empezar contigo. Bueno, digamos que esta pregunta tiene varios factores claves, como igual ustedes mencionaban en la exposición. En cuanto a, digamos, económicamente, no tuve pues mayores inconvenientes a la educación superior, de ningún, digamos, inconveniente económico, ni, digamos, tener que
sacar un crédito de ninguna forma. Entonces, digamos que desde esa parte, pues sí fue más tranquilo en cuanto a la parte económica, digamos, en cuanto al acceso como tal a la educación superior, pues digamos, tal vez, como todos diría, el poder escoger lo que más lo vincule a uno y ya teniendo esa accesibilidad y poder, digamos, estar dentro de ese foco de retención, pues digamos, poder finalizar como tal la carrera, pero siento que no tuve inconvenientes hasta el momento de ninguna índole. Ok, Santiago, vale, muchísimas gracias. Diana, podemos seguir contigo. Bueno, dificultades que se me presentaron a la hora de ingresar a la educación superior, comenzando por el evidente pago del PIN. No fue fácil para mí en un principio conseguirlo, pero lograba, pues, ya fuera pidiendo prestado o hablando con familiares, lograr reunir lo del PIN. Después de eso, bueno, me presenté 3 veces, de ellas no pasé el examen, entonces ya siendo la cuarta, la que sí pasé y pues ahora estoy estudiando. Pero obviamente me fui por otra universidad. Ok, Diana, vale, muchísimas gracias. Melissa, podemos seguir contigo. Tuve un inconveniente al principio porque tenía que sacar un crédito con el ICETEX y cuando ya estaba finalizando la legalización de los documentos que te piden los recibos de energía y esas cosas, pues se demoraron en revisármelos y se cumplió el plazo. Entonces, cuando llamé y les escribí para saber qué sucedía, porque no me llegaba información sobre el crédito, lo que hicieron fue que me culparon a mí por un error de ellos. Entonces tuve que buscar otra manera para pagar el crédito. Ok, Melissa, ¿y qué fue la alternativa que tomaste para pagar el crédito y poder pues, ingresar a la educación superior? La universidad tiene un convenio con una empresa que se llama Coinversiones y con eso tuve que pagar el semestre. Ok, vale, te entiendo, vale. Muchísimas gracias, Melissa. Duan, cuéntanos. Em, bueno, digamos que por mi parte al inicio para ingresar a la universidad no tuve inconvenientes, pero sí tuve compañeros que a lo largo del semestre sí tuvieron inconvenientes porque no pensaban directamente en entrar, sino pensaban en trabajar primero, por lo menos un año, y poder costear la universidad, porque en esos momentos estaban bajos de recursos económicos. Pero por lo menos por mi lado no tuve tanto inconveniente. Ok, Duan, vale, muchísimas gracias. Juliana, cuéntanos cómo te fue con el acceso a la universidad. Em, Como tal, yo no tuve ningún problema, pero igual la primera vez que me presenté no alcancé a pasar, entonces pues solo tenía la posibilidad de entrar a una pública, no tenía como opción una privada por el costo de los semestres. Entonces mi mamá tuvo la plata y realicé un preuniversitario y me volví a presentar y pasé. Creo que mi único problema fue ese, que tuve que realizar un preunal como tal, pero así otro factor o otra experiencia no, nada más. Vale, Juliana, una preguntita, qué pena. ¿Alrededor de qué costo está pues la realización de ese preunal?
Depende de dónde lo hagas, pero usualmente eso varía según los horarios, ¿sí? Eso tiene muchos horarios y intensidad de días, ¿sí? Puedes ser solo 3 días o puede ser toda una semana. Dependiendo de lo que tú escojas, eso es alrededor de 900 hasta 2 millones. Ok, ¿y eso durante cuánto tiempo lo hiciste, pues, por ejemplo, tú? Eso usualmente dura como 2 meses antes de el próximo, sí, la próxima fecha para presentar el examen de admisión. Ok, vale, Juliana, muchísimas gracias. Bueno, no sé si de pronto alguno más quiere agregar algo así como Duván, que compartió de pronto una experiencia que no era propia de él, pero sí conocía un caso cercano que tuvo dificultades para acceder a la universidad. Si de pronto alguno quiere expresarnos alguno, pues bienvenido sea. Bueno, a mí me gustaría comentar y es que pues, yo tengo un hermano mayor y él sí tuvo que sacar un crédito con el banco Pichincha aproximadamente los 3 primeros semestres para poder, digamos, sostener. Ya en mi caso, pues, digamos, mejoró la situación económica, entonces, como reiteré, no tuve esa situación o inconveniente. Vale, Santiago, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos algo adicional? Yo, una Adelante. corta historia. Dale, tranquila. Eh, tengo un amigo que pues, lo mismo, le toca solo, entonces pues él mismo se rebusca para pagar los pines y bueno, con ayuda, con unos contactos, él pasó a la Universidad Gran Colombia, si mal no recuerdo, es esa. Y pues nada, o sea, pasó la entrevista y todo lo que tenía que hacer, pero el problema fue que a la hora de pagar la matrícula no se pudo, porque él, o sea, tenía como dicho que le iban a apoyar y en último momento, pues por la pandemia, todo eso pues quedó nulo y no pudo estudiar. Ok, vale, Diana, muchísimas gracias. O sea que él no pudo ingresar porque le retiraron el apoyo que le habían dicho. Exacto, sí, o sea, pasó, pero entre eso y no tener para el semestre fue lo mismo, entonces no pudo entrar a estudiar. Sí, sí, claro, vale. ¿Alguien más quiere agregar algo? Ok, entonces seguimos. Bueno, la segunda parte, bueno, la segunda pregunta es, pues, bueno, va relacionada como con, va ligada a la primera pregunta un poco, pero pues se puede diversar. Entonces dice, ¿por qué la experiencia que acaba de relatarnos es significativa? Me explico, esa va un poco más hacia, de pronto, digamos, porque, o sea, bueno, ¿qué significa para ustedes el estudiar? Si lo ven como una oportunidad, muchas veces en la familia es como una obligación. Entonces, como que esa pregunta va hacia ese lado, o sea, como que, ¿por qué tan importante fue para ustedes acceder a la educación superior? Entonces, Diana, si quieres podemos empezar contigo. Bueno, en mi caso, eh, desde pequeña se ha implantado el pensamiento de que es, o sea, ese paso que hay que seguir. Obviamente, ya cuando crecí lo entendí, lo mejor que hay que hacer es estudiar. Pero el problema mío es económico, obviamente, porque en este momento tengo como una ayuda del 50% que es de mi papá. Obviamente fue peleado, pero se logró. Y ahorita, pues, mi pensamiento es cómo pagar el siguiente semestre. Obviamente la universidad tiene como, hizo un descuento de un 30%, pero igual es como levantarse cada mañana a pensar cómo me voy a levantar el resto para el siguiente semestre. Entonces, pues ese es mi caso. Y el de la historia que conté es porque, pues claro, o sea, estaba la ilusión de que al fin iba a poder entrar a estudiar, pero que de un momento a otro le arrebataron esa esperanza, ese sueño, por una situación económica y que hasta el momento no ha podido estudiar por ese mismo motivo.
Ok, Diana, y perdóname que te pregunto, digamos que para ese 50% pues faltante, que es lo que tanto de pronto te puede matar la cabeza, ¿a qué alternativas has tenido que recurrir o si has recibido apoyo familiar o, o pues meramente tuyo, esfuerzo tuyo? Cuéntanos, pues obviamente si es posible. Claro, pues yo consigo trabajos temporales, o sea, no es algo fijo, perdón. Entonces, pues actualmente otra vez estoy desempleada, entonces es por eso que no, o sea, que no tengo fijo para el otro semestre. Pero en lo que fue el semestre, este semestre que se está cursando, este pago sí ayudé yo con el otro 50%. Ok, vale, Diana, muchísimas gracias por compartirnos pues tu caso, tu actualidad. Juliana, cuéntanos de tu parte. A mí me pasa algo parecido a lo que mencionaba Diana, pues como que toda la vida siempre a uno le inculcaron que uno tenía que estudiar y prácticamente para mí era como un orgullo hacia mi mamá porque yo también veía a mi mamá muy ilusionada y pues como yo les comentaba, no hay presupuesto para una universidad privada y la carrera que yo quería es costosa y en Bogotá no hay buenas universidades, entonces implicaba tener que irme a otra ciudad y eso era muchos gastos. Entonces fue como, sí, como más que todo la ilusión y el hecho de que podía estudiar y estaba estudiando logré pasar a una universidad muy buena. Vale, Juliana, muchísimas gracias. Santiago, podemos seguir contigo. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Es que al principio no logré eh, escucharla bien. Vale, Tengo tranquilo, no hay problemas de problema. internet. Bueno, la pregunta puntual es por qué la experiencia, pues, que nos acabas de relatar es significativa para ti. Pues yo les daba el ejemplo de que, pues, va muy como hacia qué significa para ti estudiar o haber ingresado a la universidad. Sí, sí, digamos, me sumo a lo que decían las compañeras anteriores, y es que, pues sí, el estudio como que es indispensable, como independientemente sobre todo, digamos, para mi papá, como que es importante, a pesar de que uno no se vaya a dedicar a lo que uno estudie, pero es importante tener algo. eh, y pues digamos, como experiencia, pues digamos, sí ha sido pues un poco tranquila, a diferencia, digamos, tantos inconvenientes que presentan amigos y digamos lo que relataban anteriormente pues no tener la posibilidad en mi situación, pues digamos, sí he tenido como la tranquilidad y la certeza de que pues sí puedo estudiar hasta el momento. Ok, Santiago, vale, muchísimas gracias. Melissa, podemos seguir contigo. En mi caso quería estudiar algo con lo que pudiera aportar algo y molesté mucho a mis padres para poder estudiar porque pues en sí no se les veía mucho las ganas de poder colaborar en este aspecto porque pues ya estaban pagándole la universidad a mis dos hermanos mayores. Eh, de algún modo pues es significativo haber podido pasar porque me siento muy obligada al cumplirles con las notas porque pues la matrícula es bastante cara. Y en este punto pues me siento un poquito arrepentida porque en realidad lo que cuesta no dan la calidad que deberían. Entonces, por eso. La universidad es un poquito mala en ese aspecto a pesar del precio. Ok, vale, Melissa. ¿Podrías tú de pronto compartirnos cuánto, pues en promedio, estaría la matrícula de tu carrera, pues en esa universidad, perdón? La matrícula completa son como 5.090.000 y algo, con un curso de informática e inglés que te obligan a pagar para poder graduarte. Ok, sí, sí, es bastante alto. Vale, Melissa, muchísimas gracias. Duan, seguimos contigo. Vale.
Digamos que, pues como a todos, a la mayoría que han contado acá, sí les han inculcado como que el estudio debe ser lo más importante. A mí me inculcaron lo mismo, pero digamos que yo no, al inicio, yo no tenía tanto, bueno, tan metida en la idea de que estudiar era importante hasta que llegué a los últimos cursos, en los cuales me puse a pensar qué voy a estudiar, qué carrera. Empecé a pensar demasiado. Y lo primero que salió fue, estudiemos algo en lo que yo pueda ayudar a mi familia, porque pues no tenemos la plata necesaria para sobrevivir, pero no, eso no va a ser por todo el tiempo ni no va a ser por siempre. Entonces escogí la carrera y pues también para poder cambiar de carrera próximamente. Pero, pero por el momento es significativo porque te obligan a estudiar y a que debe ser importante para poder salir adelante. Ok, sí, 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 sí he escuchado pues también casos en que pues es como una obligación familiar o pues ya te lo inculcan así tú no lo quieras pues tan de repente. Perdona que te pregunta, ¿hacia qué carrera quisieras tú pues cambiarte o hacer la doble titulación si se puede o algo así? Es que, sí, o sea, la carrera que estoy estudiando en este momento la hice para, pues para conseguir un buen trabajo y conseguir algo estable, que es ingeniería industrial. Pero apenas logre cambiar, apenas logre tener el título y tener un trabajo estable, yo quisiera estudiar algo muy lejano a la ingeniería, que va más por las artes. Ok, vale, Eduardo, muchísimas gracias. Sí, suele suceder. Muchas veces pensamos no en lo que queremos como tal, sino en lo que nos sirve o lo que creemos es más fácil de pronto entrar al mercado laboral al momento de uno graduarse. Pero bueno, bueno, seguimos con la tercera pregunta. Esta va más hacia los conocimientos de las universidades o lo que tengan ustedes como perspectiva. Y dice así, ¿cuáles son los principales factores en universidades públicas o privadas que determinan el acceso, retención y egreso de los estudiantes? O sea, como las cosas muy importantes que determinan si en serio yo puedo seguir estudiando, si en serio me voy a poder graduar, pues por parte de las universidades. Entonces, no sé si alguno quiera empezar. Bueno, yo diría que en cuanto al rol, digamos, que cumplen las universidades, y es que siento que a veces las universidades colocan muchos obstáculos y muchos peros y, digamos, mucho papeleo a la hora, digamos, ya que cumples tus materias y todo, como que te generan como más tiempo y siento que ahorita, digamos, post-COVID va a haber como una transición en que, digamos, pues las carreras siento que pueden ser más cortas y que la gente necesita más la experiencia, sobre todo en carreras que no son tan prácticas o digamos tan eh, técnicas, por decirlo así, sino digamos a carreras como, digamos, desde las ciencias sociales necesitan como más eh, experiencia y siento que eh, digamos, por ejemplo, el hacer una tesis es mucho más demorado y pues la gente ahorita, como mencionaba, requiere experiencia y como que el proceso académico pues sea mucho más ágil, más receptivo para los estudiantes y no tantos obstáculos y tantos peros por parte de las instituciones educativas y esto hace
que muchas veces las personas en noveno semestre, en este momento no recuerdo el dato, pero pues deciden dejar la carrera y es bastante alto. Entonces esto hace que se prolongue mucho más el tiempo, que su vida universitaria y su desarrollo y la calidad que tengan pues va transformando y van cambiando tanto sus factores personales como sus factores familiares que inciden bastante y pues la universidad debería ser como, como mencionaba y ya concluyo como más práctica y como más receptiva a no mantener a los estudiantes tanto tiempo y eso sería lo que podría decir como el rol como tal en todo el proceso de la educación superior para que pues los jóvenes puedan tener como un mejor calidad tanto académica y experiencial en la universidad. Vale, Santiago, muchísimas gracias. Bueno, pues yo comparto mi opinión, también estoy de acuerdo en que muchas veces las universidades deben brindar un apoyo de pronto un poco más integral. A veces es como, bueno, tú entraste a la universidad y pues como quien dice, defiéndase solo y pues uno a veces como que necesita el apoyo, por lo menos la guía de las personas que tienen la experiencia, ya que nosotros no la tenemos. Entonces, pues comparto tu opinión, Santiago. Muchísimas gracias. Dubán, podemos seguir contigo. Qué pena te molesto antes. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Vale, tranquilo, no hay problema. Bueno, la pregunta va como enfocada hacia las universidades, de que cuáles son los aspectos de pronto principales por parte de la universidad, obviamente, que determinan si tú como estudiante pues puedes permitirte seguir en la carrera, terminarla o incluso desde el principio pues haber ingresado. O sea, como lo más importante que tú creas. Ah, vale. Yo creería que estoy con la misma opinión que la de Santiago. Es mucho el papeleo que le ponen a un estudiante para poder graduarse o para poder estar. Entonces eso va reteniendo a la persona durante un buen tiempo. Y digamos que algunos papeles van más al tema económico y eso puede afectar a varios estudiantes ya que pues, hay estudiantes que no, como estábamos hablando del tema, no tienen cómo pagar ese papeleo o pagar para seguir estudiando y para poder culminar. Entonces diría que también el tema económico influye demasiado ahí. Ok, Dubán, vale, muchísimas gracias. Melissa, podemos seguir contigo. Eh, Como ya mencionaron anteriormente, la universidad pone demasiadas condiciones y pues quería mencionar un caso en particular de unas compañeras de programa, creo que son de sexto semestre, que nos estaban comentando que les estaban exigiendo una cantidad de créditos con unas asignaturas de las que solo les debían pedir, creo que 6 por semestre, y se dieron cuenta que en realidad les estaban pidiendo 63. Fueron y consultaron con la universidad para arreglar pues el número, la cantidad, y lo que hicieron fue que se la bajaron a 30. En sí no le solucionaron eso y pues tienen que obligatoriamente cumplir con eso y ya están por culminar casi la carrera, pues faltando un año, pues es absurdo que les pongan esas cosas. Y a mí pues tuve unos inconvenientes porque como estaba comentando, tengo que pagar unos cursos y por ejemplo en el de inglés te hacen la evaluación para el nivel. A mí me pusieron un nivel inferior al que me habían enviado que debía matricular. Me hicieron perder como 300.000 pesos que no me los iban a devolver y que tenía que enviar unos correos para intentar la devolución del dinero o cancelar la asignatura. Y tuve que hablar con el director de la carrera y hacer un montón de protocolos que al final no me colaboraron. Y en realidad es que me di cuenta que los docentes te piden esos protocolos con los correos, pero en realidad no te generan la ayuda, no te avisan si hay fechas de cancelación ni nada por el estilo
pues me parece un poco absurdo que te dejen tan solo en estas situaciones. Ok, vale, sí, total, lo comparto. También he conocido bastantes casos acerca de eso, donde pues uno puede pasar una queja a facultad, pero pues no pasa de ahí, o sea, como que queda ahí el correo en archivado. Pero muchísimas gracias. Juliana, por favor. Bueno, pues respecto al acceso, diría que lo más difícil, por lo menos respecto a las universidades públicas, es que gran parte del país la gente no tiene dinero para ir en una privada y es mucha cantidad de gente que se presenta para tan pocos cupos que brindan las universidades para poder ingresar. Primero, ahí literal tienes que guerreártela en los exámenes de admisión para tú poder obtener un puntaje alto y poder ingresar. Y respecto a que tú te mantengas en la universidad, es complicado en el sentido de que primero también está por lo menos, puede que no tengas perdón, y te toque aplazar semestres, a pesar de que la universidad brinda apoyo de bienestar universitario, te brinda comida y transporte, pero pues a veces muchas personas no pueden y les toca aplazar. También está que pues no sé cómo inscriban en las universidades privadas sus semestres, pero por lo menos en mi universidad tú tienes que mantener un promedio cada semestre y referente a ese promedio tú inscribes. Y como les mencionaba, son mucha cantidad de estudiantes, entonces a veces tú no puedes ver una materia porque no alcanzaste un cupo y te atrasas. Y eso hace que mucha gente deserte o empiece a cambiar de carrera o gente pues se vaya de la universidad por la presión. Entonces, creería que esos factores son, aparte del económico, que también creo que es importante. Ok, Juliana, vale, te hago una pregunta. Digamos, pongo un ejemplo hipotético, si de pronto mi promedio es bajo, ¿en qué me afecta en la inscripción de materias? O sea, o en comparación con un promedio alto, pues cuál sería la diferencia? Mucha. Digamos, si tu compañero tiene un promedio de 4.3 y tú tienes un promedio de 3.5, la probabilidad que tú no vas a alcanzar a escribir las materias que quieres. Pero eso depende de cada carrera, ¿no? Porque pues hay un promedio, hay carreras que no, pues la gente no tiene promedios tan altos, entonces pues ahí no afecta. Pero por lo menos, no sé, en mi carrera hay muchachos que tienen promedios muy altos y eso afecta a los demás, pues porque vas quedando sin cupos. Entonces tú te vas atrasando y tienes que mirar qué vas a ver ese semestre. O a veces la gente pues no tiene nada que ver porque pues no alcanzas a escribir ninguna materia, pues te toca aplazar semestre porque ¿qué más haces? Ok, o sea que en tu universidad o la estructura de la inscripción de materias le dan prioridad a los promedios altos. Sí, Ok, exacto. vale. Dato curioso, la verdad, no tenía ni idea. Vale, Juliana, muchísimas gracias. Diana, Dale. por favor. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice la compañera. Para ingresar, o sea, ya el problema, digámoslo así, empieza desde que uno paga el PIN, porque es pelearse con cientos de personas por una cantidad muy pequeña de cupos que existen para una sola red. Entonces, pues, insisto, yo pasé por una de esas que a dos personas del último admitido, pero pues uno queda como, no fue suficiente, algo pasó y pues lo que te digo, la competencia está desde el primer momento. Bueno, en la estabilidad no es como que pueda decir mucho por lo que voy en primero, entonces no conozco mucho problema, digamos, de ir de transporte, de comida, no lo tengo, no puedo hablar de eso. Pero lo que sí puedo decir es que, bueno, están los gastos de internet ahora en la modalidad virtual, que pues si uno no tiene un buen internet, pues uno no aprende, o que muchos profesores no entienden ese aspecto y ya lo toman a uno, lo cogen a uno la mala, digámoslo así. Otra cosa que diría, digamos, en la universidad, dan ciertas ayudas, pero el problema está en que, digamos, si ya existe una ayuda, digamos, de transporte, no puedes acceder a otro tipo de ayuda.
económica. Entonces, pues es difícil para personas de estrato 0, 1 y 2, porque pues está ese famoso dicho de que si hay para la comida, no hay para las fotocopias. Entonces, pues solo diría eso. Ok, Diana, vale, muchísimas gracias por, pues además por los ejemplos que nos diste. Bueno, pues ya casi vamos culminando, tenemos la cuarta pregunta, va muy relacionada con la anterior, pero pues un poco más específica. Dice que ¿cuál es el primer factor que según ustedes debería ser solventado para que las personas con dificultades económicas tengan un proceso académico? Entonces, como que, ¿qué creen ustedes que sea lo que debe mejorar de pronto una universidad privada en cuanto a acceso o incluso las universidades públicas para las personas de bajos recursos estrictamente? Entonces, Juliana, podemos empezar contigo. Versión por parte del gobierno respecto a la educación, porque si hay más plata, van a haber más cupos y pues mucha gente que probablemente no pudo pasar, logre pasar a estudiar a una universidad pública y con, como digo, como con educación de calidad. Entonces creo que eso sería lo principal. Ok, Juliana, vale, muchísimas gracias. Santiago, podemos seguir contigo. Bueno, digamos que algunas de las medidas que tomó el gobierno eh, fue, digamos, el subsidio al acceso y eso, pero igual sí siento que se queda, o sea, es corto, digamos, porque ese factor para poder determinar pues la calidad o no de la universidad, pues sin duda es el económico, a pesar de que puedas pagar un precio de un semestre de 10 millones, pues muchas veces la calidad no es y pues realmente no conozco el sistema de la educación, de las universidades públicas, pero o sea, quedé bastante sorprendido con lo que dijo la compañera y siento que es demasiado guerreado como poder, digamos, en el menor tiempo posible, pues poder culminar su carrera en estas universidades, entendiendo que, digamos, también tienen otros inconvenientes internos pues tienen otras dinámicas de trabajo a diferencia de las privadas. Pero sí para que las personas puedan continuar con sus estudios, pues siento que no es solamente para la primera matrícula y el acceso y digamos su subsidio, sino que pues la continuidad que hemos hablado y que se habla, digamos, eh, últimamente, y es que pues entendiendo el dinamismo y la geografía y pues el factor de la ruralidad que se mencionaba, pues también es demasiado importante para poder sostenerse porque todo está relacionado en que, digamos, puedas llevar bien tu proceso y ese factor económico incide bastante en que puedas, pues, tener que ir a la universidad. En este momento, pues obviamente la virtualidad, como decía la compañera, buen internet, un buen computador, que muchas veces pues las personas no lo tienen que turnárselo dentro de su círculo familiar. Entonces diría que este aspecto económico pues es el principal para poder subsistir y poder desarrollar pues su trabajo eh, académico y su carrera pues lo más normal posible. Ok, Santiago, vale, muchísimas gracias por tu opinión. Diana, por favor. Mm, pues es difícil, pero diría que lo importante, o sea, digamos en mi caso, siempre que me hablaron de universidad privada, yo me negué desde el comienzo porque sabía que no, y no se podía realmente, no habrían los recursos y si accedía al ICETEX, después sería una deuda a largo plazo. Entonces, desde el primer momento yo dije que no.
Ya para universidad pública, otra vez hablo desde la mía, existen garantías o pues se les conoce como las garantías de una continuidad académica, en la que si es un buen estudiante, pero algo pasó, uno puede hablar con los coordinadores y llegar a un tipo de acuerdo. No lo he hecho, sinceramente, pero está esa opción. Sin embargo, no sé, creo que, no sé si sean todas, no puedo afirmarlo, pero diría que es una solución para esta problemática económica, que existe una garantía para los estudiantes de que si pasó algo y no pudo conseguirlo el siguiente semestre de sus estudios, sino que haya otras opciones. Eh, agregaría eso. Ok, vale, Diana, muchísimas gracias. Melissa, por favor, seguimos contigo. Bueno, creo que hubo un problema, entonces mientras, Duván, por favor. Vale. Para resolver ese problema, yo diría que lo mismo que dijeron mis compañeros, pues sería, he visto que en la universidad, así como la de Diana, también, o creo que son en la mayoría, por lo menos las privadas, que cuando ven que un estudiante no puede continuar, le, pues lo llaman, hablan con él como de qué está pasando y tratan de buscar como una solución, ya sea para lo económico. Pero digamos que ahí también influiría, ya sea para las privadas o más para las públicas, el gobierno. Sé que a veces dan como ayudas ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero sé que dan como un tipo de ayudas, pero que a veces no son suficientes para muchos. Entonces, si se pudiera ampliar ese rango que da el gobierno un poco más, sería como una parte de ayuda. Y pues lo de las universidades privadas ya sería, pues también sería lo mismo, pero también por ayudas internas, pues ya que se está pagando por una educación de más, pues la mayoría están pagando un millón, entonces pues las ayudas siempre deberían estar para las personas que no puedan pagarlo ahí. Ok, vale, Iván, muchas gracias. Bueno, creo que todos, o bueno, en mayoría, tenemos un común denominador que es como la inversión, la parte de la inversión del gobierno de pronto para las universidades públicas, como para que hayan más cupos y el acceso sea pues un poco más fácil para las personas que no tienen la posibilidad de entrar a una universidad privada. Y pues igual para la universidad privada, bueno, creo y sé de muchas universidades que tienen programas donde dan becas de pronto a personas con, bueno, que sí, que cumplan ciertas características, puede ser con el tema de desplazamiento, cuando son afrodescendientes, bueno, cosas así. Entonces, bueno, creo que también soy muy de el ideal de que la educación, pues, te ayuda de pronto, te sirve como base para mejorar tu calidad de vida, entonces, pues, creo que le falta una parte de inversión a ese tema. Bueno, creo que eso es todo. No sé si de pronto alguno quiera agregar un comentario acerca de pronto lo que dijo algún otro compañero o algo ya para finalizar. Muchas gracias por el espacio. Sí, igualmente muchas gracias por el espacio y por habernos citado. Ok, no, dale, muchísimas gracias a ustedes por haber abierto un espacio para nosotros, pues para ayudarnos con este proyecto de investigación de antemano. Pues en serio, muchísimas gracias y pues nada, espero tengan una buena noche y pues un buen término bueno, finalización de semestre, que ya estamos como a puertas, la mayoría. Muchísimas gracias a todos. Vale, Muchísimas feliz noche. Hasta gracias. luego. Vale, Buenas igualmente noches a feliz noche. todos.